Esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Abrieron las urnas en Costa Rica. 3,7 millones de personas están llamadas a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en las legislativas. La lucha contra el narcotráfico centró la campaña en uno de los países más estables de la región. Israel reabre parcialmente el paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza. Miles de personas heridas esperan salir y otras poder regresar a su tierra, mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó el cese de operaciones de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino. El ayatolá Ali Khamenei advierte que un ataque estadounidense desencadenaría una guerra regional después de que tanto Irán como Estados Unidos confirmaran que están buscando una salida diplomática a la escalada de tensiones militares. Turquía, Qatar, Emiratos o Arabia Saudita estarían implicados en la mediación. Iniciamos en Costa Rica, como decíamos, y abrieron las urnas para la primera vuelta de las elecciones generales. 3,7 millones de personas están llamadas a votar para elegir a 57 diputados y al sucesor o sucesora de Rodrigo Chávez, que podría conocerse esta misma noche si algún candidato supera el 40% de los apoyos. Para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal en San José, Cindy Regidor. Cindy, muy buenos días. Cuéntanos qué está en juego en estas elecciones. Buenos días, Rosa. Sí, bueno, como ya lo decías, una nueva Asamblea Legislativa, el presidente o presidenta de la República con sus 2 vicepresidencias, pero esta elección es particularmente más importante porque la próxima Asamblea Legislativa, que tomará posesión en mayo, tendrá el mandato de escoger puestos importantes, puestos clave dentro del Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional y también las cabezas de otras instituciones importantes como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes. Por lo tanto, desde el oficialismo, la retórica que empujan es la de continuidad del cambio, sobre todo a partir de renovar estos puestos que son clave para ellos, y por el otro lado, la oposición diciendo que es importante defender la democracia, defender la separación de poderes. Así que para algunas personas, para una parte del electorado, se podría tratar de una especie de referéndum del sistema democrático que caracteriza a Costa Rica. Y por otro lado también un referéndum que tiene que ver con el tema de cómo manejar la crisis de inseguridad que se vive en Costa Rica. Aquí la población ya está votando en los centros de votación. Se espera, según el CIEP, que pueda haber una mayor participación. 70% de la población que contestó la encuesta de este Centro de Estudios Políticos el 28 de enero pasado, publicada la encuesta, dijo que estaba totalmente decidida a votar ese porcentaje. Sin embargo, pues habrá que ver cómo será finalmente la participación cuando tenemos una referencia con la elección pasada en las 2 rondas en 2022, en donde el abstencionismo llegó a su punto histórico con más del 40%. Cindy, pues ya nos estás adelantando, ¿no?, el tema de la seguridad, esta cuestión de la separación de poderes, del control institucional. Cuéntanos qué temas, ¿no?, están marcando o han marcado hasta el momento esta campaña. Sí, sin duda el tema de la seguridad, cómo mejorar, cómo combatir el narcotráfico, bajar la tasa de homicidios que ha llegado a cifras históricas durante los últimos 3 años, justamente bajo el mandato del presidente actual, Rodrigo Chávez, es el tema central. Porque, bueno, por un lado, tenés una tasa de homicidios que ha subido de 12 puntos a 17 por cada 100.000 habitantes. Y, por supuesto, porque la población empieza a sentirse insegura. Los asesinatos o los homicidios colaterales han aumentado, a pesar de que la mayoría, más del 70% de los homicidios, son producto de los enfrentamientos entre las bandas que se disputan territorios, bandas criminales, bandas del narcotráfico, pues también
ha aumentado la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se han visto afectadas por estos enfrentamientos. Y por supuesto también la imagen del país se ha visto deteriorada y eso preocupa porque Costa Rica es un país que vive del turismo. En buena parte, el 8% de su Producto Interno Bruto viene del turismo y pues necesita tener una imagen de un país tranquilo como lo venía haciendo hasta ahora. Así que hay mucha preocupación sobre cómo mejorar la seguridad, ya sea buscando soluciones un tanto radicales. En el caso del oficialismo apuntan por repetir de alguna manera algunas partes de la fórmula del presidente Nayib Bukele de El Salvador y por otro lado la oposición diciendo que no necesitamos un régimen de excepción en Costa Rica, pero que sí se necesitan medidas fuertes para combatir la criminalidad, para poder detener a las cabecillas de estas bandas, pero también contención, inversión en lo social para prevención del delito. Cindy, pues muchísimas gracias por esta información, por esta primera conexión. Iremos siguiendo contigo a lo largo de la jornada todas estas claves que nos indicas. Cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza. Finalmente, tras varios anuncios y aplazos, Israel reabrió este domingo el paso de Rafah, que ocupa y controla desde hace casi 2 años y que separa, recordemos, Egipto del enclave palestino. Sin embargo, la reapertura es parcial y no implica la libre circulación de personas ni tampoco de mercancías, mientras miles de palestinos heridos o enfermos esperan poder salir y otros poder regresar a su tierra. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez, nos amplía. Como bien decías, Israel cerró y ocupó este paso entre Gaza y Egipto en mayo de 2024. Casi 2 años después se ha producido una reapertura que tendría que haber ocurrido en octubre en el marco de la tregua impuesta por la administración Trump. Pero esta reapertura es parcial y a modo de prueba el COGAT, el brazo militar que se encarga de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, así lo ha dicho. Esto es una fase piloto inicial que requiere una serie de preparativos preliminares y que el paso en ambas direcciones solo ocurrirá cuando estos terminen. Es decir, hoy no vamos a ver en ese cruce una imagen de gazatíes saliendo o entrando. Los medios israelíes apuntan a que tal vez mañana, pero sobre todo insisten en que va a ser algo gradual, que va a llevar tiempo. En esta fase, como decías, solo será para personas, no ayuda, no mercancías. Israel controlará en todo momento, con estrictos procedimientos de verificación y control de la información, controlará cada paso, casi todo de forma remota, también con una parte presencial. Eso sí, no estamos refiriéndonos a un despliegue de sus fuerzas, sino algo más a final para dar paso a esa entrada. Y es que las salidas hacia Egipto van a estar controladas por fuerzas europeas en esta llamada misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea, y la Autoridad Nacional Palestina será quien al final se encargue de estampar unos sellos de salida a los gazatíes, mientras que ninguna de las entradas no se va a producir sin una aprobación previa de Israel. Es decir, Egipto tendrá que darle una lista 24 horas antes para que los gazatíes puedan regresar. Tendrán que pasar 2 checkpoints, uno de la Unión Europea y otro mucho más estricto de inspección israelí en áreas bajo su control militar, pero a día de hoy todavía está esta pregunta de ¿cuántos podrán entrar? ¿Cuántos podrán salir? Lo único que tenemos más o menos claro es que son residentes. Solo podrán entrar residentes que abandonaron la franja por los bombardeos y los ataques y la crisis humanitaria tras el 7 de octubre de 2023 y que tengan permisos válidos. También sabemos por Reuters, por una investigación, que la intención del gobierno de Netanyahu es que haya más salidas que entradas, y por esto hay todavía una discusión con Egipto, que teme que esto sea al final solo un Rafah para uso unidireccional, para que realmente haya una cuota justa, equilibrada, y que todo apunta también a que a lo mejor la solución será más de ir viendo el día a día de cuántos gazatíes podrán entrar y salir. Pues tal y como decíamos, lo iremos viendo al día a día. Mientras tanto, vamos a Irán. El ayatolá Ali Khamenei advirtió a la Casa Blanca que cualquier ataque desencadenará un conflicto regional. Esto después de que tanto Teherán como Washington confirmaran por su parte que están negociando una salida diplomática a la escalada de tensiones militares. En paralelo, el presidente del Parlamento iraní anunció que ahora Irán considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como organizaciones terroristas. Se trata de una respuesta, al menos simbólica, a la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas de Bruselas. Las conversaciones en curso entre Irán y Estados Unidos vienen acompañadas de una serie de presiones, como las nuevas imágenes de los barcos de guerra desplegados en la región,
y declaraciones que mezclan amenazas con llamados al diálogo. El sábado por la noche, reporteros que viajan con Donald Trump le preguntaron nuevamente sobre sus intenciones con Teherán. Ciertamente no puedo decirte eso, pero tenemos barcos muy grandes y poderosos dirigiéndose hacia esa dirección. Ya sabes, no puedo decirte, espero que negocien algo que sea aceptable. Por el lado iraní, algunos líderes están intensificando su retórica. Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional. Además de estas tensiones con Estados Unidos, las relaciones de Irán con Europa se han deteriorado significativamente. Después de que la Unión Europea declarara a los guardianes de la revolución encargados de sofocar las protestas como una organización terrorista. Irán respondió diciendo que los ejércitos europeos son los terroristas. Los ejércitos europeos son considerados como grupos terroristas y la Unión Europea será responsable de las consecuencias de esta acción. Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian acusó a los europeos, junto con Estados Unidos e Israel, de instigar las protestas contra el régimen. Bien, y Turquía y los países del Golfo no solo están implicados en las mediaciones entre Estados Unidos e Irán, sino que el próximo miércoles Emiratos Árabes Unidos también será nuevamente la sede de las nuevas conversaciones directas entre Kiev y Moscú, según anunció el propio Volodymyr Zelensky. Las discusiones serán trilaterales, es decir, contarán con la participación de Estados Unidos en medio del bloqueo por el control territorial posbélico. El presidente ucraniano insistió en que su país está preparado para diálogos sustanciales, textualmente, que conduzcan al fin de la guerra que empezó, recordemos, ya hace casi 4 años. De hecho, esta noche Rusia mató al menos a 2 personas en Dnipro y esta mañana atacó una maternidad en Zaporilla, según las autoridades ucranianas. Vamos precisamente a Estados Unidos, donde este sábado, ayer, estuvo marcado por nuevas protestas masivas contra el ICE en Minneapolis, donde los agentes federales continúan su operativo anti-inmigración que una juez federal se negó a suspender. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró en un mensaje en su red social que solo ordenará a la Policía Federal reprimir las manifestaciones si las autoridades estatales o locales, lideradas por demócratas, se lo piden textualmente, por favor. Una semana después del asesinato de Alex Pretty, la indignación no ha bajado en Minneapolis. Mientras que el gobierno continúa con su operativo contra los migrantes, los habitantes siguen pidiendo la salida de los agentes del ICE, la policía de inmigración acusada de violar a los derechos civiles en sus intervenciones. A pesar del frío y de las acciones violentas de los agentes, los manifestantes prometen salir a las calles hasta que se vayan. Estoy impresionada por la cantidad de manifestantes. Estamos aquí. Se han atacado a la ciudad equivocada. Seguiré protestando hasta que el ICE se vaya. Sin embargo, una decisión reforzó la posición de la administración Trump el sábado. Una jueza federal se negó a suspender las operaciones anti-inmigración en Minnesota, explicando que no se daban las condiciones para que se dicte y se implemente la medida cautelar. La jueza tampoco se pronunció sobre la ilegalidad o no del operativo federal. Por su parte, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, celebró la noticia. Otra gran victoria legal para el Departamento de Justicia en Minnesota. Un juez de distrito designado por Biden rechazó el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de expulsar al ICE de Minnesota. Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la administración Trump haga cumplir la ley federal en Minnesota. A pesar de esta decisión a favor de su política, Donald Trump sigue manejando con precaución una situación que podría resultarle costosa en el plano político. El sábado ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que, bajo ninguna circunstancia, se involucre en las protestas en ciudades lideradas por demócratas como Minneapolis. Bien, y cerramos con tenis porque el español Carlos Alcaraz, de 22 años, se convirtió este domingo en el jugador más joven de la historia en ganar los 4 títulos de Grand Slam con su victoria en el Abierto de Australia. En Melbourne venció en 4 sets al serbio Novak Djokovic, 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Se trata del 7º título de Grand Slam del murciano, que consolida así su condición de número 1 del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí esta edición informativa. Enseguida regresamos con más.